el expresidente salvadoreño, Elías Antonio Saca, conocido como Tony Saca, confirmó frente a miembros de la Comisión Especial que se utilizó dinero de los gastos reservados de la Presidencia de la República para pagar a funcionarios del gobierno sobresueldos o bonificaciones que no fueron fiscalizados. También a medios de comunicación que estaban dentro de la partida. Don Elías Antonio Saca, al igual que como uno de los colegas que me antecedió decía que la población está muy interesada en lo que está sucediendo y en el desarrollo de esta comisión, a mí se me han hecho llegar varias preguntas que quiero aprovechar trasladárselas a usted. Hay ex empleados de Casa Presidencial que estuvieron en su gobierno, en su periodo, que afirman que, por ejemplo, la señora María Victoria Mixco de Dárdano, la señora Lizelot de Mixco, la señora Ana María de Sol y la señora Michelle Sol trabajaban en el despacho de su esposa. Por ende, por ser familias de su esposa, no las tenían contratadas, pero sí recibían un pago de la partida secreta o de los fondos reservados. ¿Eso es cierto? ¿Y de cuánto era lo que recibían? No existe ningún pago de ninguna planilla extra en la Secretaría de la Familia, más que la existente de todos los empleados. Y el equipo de colaboradores que tenía la primera dama en ese entonces. ¿Qué son estas personas que mencionaban? Algunos, son varias personas. Algunos de ellos, usted los ha mencionado, algunas de ellas usted los ha mencionado, nunca recibieron ningún salario. ¿Y entonces trabajaban ad honorem o lo hacían por patriotismo? ¿O por trabajaban qué? Por horas, llegaban a colaborar. Habían varios equipos de colaboración. Pregunto, presidente, porque recuerde que está bajo juramento y hay personas que fueron compañeros de Casa Presidencial que afirman que recibían pagos o bonificaciones o como se le quiera llamar de los fondos reservados de la presidencia estas personas. Yo la invito, diputada, a que si usted tiene esa información la presente en las instituciones respectivas. Le puedo asegurar que de la partida de Casa Presidencial no se pagó ninguna planilla de las personas que usted está hablando, porque eran colaboradoras de la primera dama. Claro que sí, tenemos el derecho de presentarnos a las instancias correspondientes, pero como nuestro trabajo de esta comisión es investigar y aprovechamos su visita, estoy haciéndole este tipo de preguntas. La otra pregunta siempre en el mismo sentido. El señor Andrés Rovira era también parte de su gabinete, era miembro representante de una institución autónoma, específicamente el FISDL. ¿Él recibió sobresueldo o es que solo tenía su salario? Él recibió sobresueldo. ¿De cuánto? No tengo yo el dato, pero durante los 5 años. Entonces el señor Andrés Rovira, fundador también de Gana, recibió sobresueldo en su gobierno. De acuerdo. El señor director de aduanas de su gabinete, el señor Gustavo Villatoro, ¿recibió sobresueldo? No recibió nunca sobresueldo el señor Gustavo Villatoro como director de aduanas en mi gobierno. Todos recibían, los ministros, los presidentes de autónoma, pero el director de aduanas, Gustavo Villatoro, no recibía sobresueldo. No recibió sobresueldo el licenciado Gustavo Villatoro. De acuerdo. En este momento, el diputado actual, Guillermo Gallegos, era el jefe de fracción del Partido Arena. ¿Recibió él en alguna ocasión algún sobresueldo? Absolutamente ningún sobresueldo. El señor Mario Tenorio y el señor Juan Miguel Bolaños, si no mal recuerdo, sí, Juan Miguel Bolaños, ministro y viceministro de Gobernación de su gabinete, ¿recibieron sobresueldos? En el caso del exdiputado Tenorio nunca recibió sobresueldo. ¿Y del señor Juan Miguel Bolaños? No lo recuerdo. Casualmente el único de la administración que no recuerda, ok.
Antes de irnos a receso, yo le preguntaba también de otras personas que estuvieron en su gabinete en diferentes cargos y que actualmente están también en el gobierno. Y le preguntaba yo específicamente si estas personas habían recibido sobresueldo. Y me refería al señor Ernesto Sanabria, como por ejemplo, que estaba encargado de comunicaciones, a César Daniel Funes, que estaba encargado de la juventud, de hecho una secretaría creada por usted, y el señor Carlos Alemán. ¿Ellos recibían sobresueldo? En el Porque caso, no estaban de gratis, ¿verdad? en el caso de la Secretaría de la Juventud, el señor César Daniel Funes sí recibió sobresueldo. ¿De cuánto era? No lo recuerdo. El señor Ernesto Sanabria trabajó en Radio Nacional, Radio El Salvador. Nunca fue empleado de Pero le apoyaba en comunicaciones. comunicaciones. Nunca fue empleado de comunicaciones de Casa Presidencial. Y nunca le pagamos ningún centavo al señor Sanabria. Por patriotismo lo hacía. No, Bueno. él ganaba salario. En el caso del señor Francisco Merino Hijo, también que fue funcionario suyo, ¿recibió sueldo o No. sobresueldo? No recibió sobresueldo. Él tenía su sueldo como director de protocolo. Bueno. Señor Saca, usted hace un momento nos decía también que más tarde iba a venir su secretario privado en ese momento y que él nos iba a dar más información a nosotros. Usted antes de venir acá se puso de acuerdo con el señor Elmer Sarlé sobre lo que iban a decir en esta comisión. ¿Se distribuyeron lo que iban a decir en esta comisión? Diputada, le recuerdo que el señor Elmer Charley y su servidor estamos en el sector 9 de Mariona y nos vemos prácticamente 18 horas al día, porque trabajamos. Lo sé, pero se pusieron de acuerdo. Estamos en diferentes celdas y evidentemente tengo que platicar con él. Por supuesto que tengo que platicar con él. Particularmente sobre lo que le pregunto, expresidente, señor Saca. Sí, claro. ¿Se pusieron de acuerdo? No, platicamos. Es que no es de ponerse de acuerdo. Si los dos hemos sido convocados, diputada, por una comisión especial, por supuesto que tengo que platicar con él. Entonces se deduce que se pusieron de acuerdo porque usted afirmó hace un momento que él nos iba a dar otra información. Quiere decir que ya están convencidos de la parte que a usted le correspondía decir y la que él va a decir. Por supuesto, diputada, si me permite contestar. Por supuesto. Él tiene información de la Secretaría de Privada. Yo tengo información. Tenemos que platicar. Porque es la verdad la que vamos a decir. Okay. Imagínense que estamos compartiendo muchas horas. Tenemos que platicar. Me queda claro, se han puesto de acuerdo. La otra preguntita. Usted hablaba, cuando yo le pregunté en la anterior intervención sobre el señor Sacavides, que si le habían pagado algún sobresueldo, usted me dijo que no. Pero es de conocimiento público un recibo de $20,000 que recibió. ¿En calidad de qué los recibió esos $20,000? Exactamente, lo recibió por compra de repuestos para vehículos de Casa Presidencial. Ya la traía, la respuesta estaba escrita, precisamente. No, es que usted me hizo una pregunta y yo quería aprovechar para aclararla. También en el legajo de información que usted nos ha dado de los cheques asignados a personas jurídicas y naturales aparece el señor Herbert Saca. Estos cheques fueron pagados con fondos reservados de la presidencia. Aún siendo fondos reservados de la presidencia, usted le adjudicó a él algunas licitaciones. Ninguna. Y entonces, ¿en calidad de qué le pagó esta cantidad de dinero que aparece acá? Que usted me dijo que no era sobresueldo, que era proveedores, entonces él era uno de los proveedores de Casa Presidencial, o en calidad de qué entonces son estos cheques. Es compra de repuestos, diputada. 20,000 me dijo que era en calidad de compra de repuestos, pero las otras cantidades que aparecen acá no son de $20,000. Es compra de repuestos.
Básicamente eso es la información que yo tengo. Eso es lo que recuerda. Bueno. Usted, volviendo al tema de los sobresueldos, aún sabiendo que estaba al margen de la ley, tomó la decisión de dar los sobresueldos, porque eso es lo que me dijo hace un momento también, que fue decisión propia de dar los sobresueldos, aún sabiendo que eso iba en contra de la ley, que no estaba dentro del marco legal, ¿o lo consideraba legal usted en ese momento? Yo lo consideré legal y así me lo presentaron mis abogados en un principio. Por eso se pagaron los sobresueldos a los funcionarios que contraté para la administración. Y eso era sostenible, hablando financieramente, estar pagando esa cantidad de sobresueldos. Claro, fue sostenible si lo pagamos. Dejaban de hacer otras operaciones, obviamente, de apoyo a la población por pagar este tipo de sobresueldos. Licenciada. Si usted... ahorita tengo la última pregunta. Gracias. Ahorita, y yo creo que tengo el derecho a tomarme el tiempo necesario para hacerla. Lo que pasa es que ¿Usted se autoasignó sobresueldo durante su gestión, presidente? Perdóneme. ¿Usted se autoasignó sobresueldos durante su gestión? No, no tenía sobresueldo. De acuerdo. Gracias. Cuando hablábamos también acerca de algunos periodistas y mencionó al señor Narciso Castillo, Álvaro Cruz, y que estas personas recibían cheques, ¿estos cheques quién los entregaba? El secretario de Comunicaciones. ¿Quién era el secretario de Comunicaciones? En paz descanse, Julio Rang. ¿Recuerda usted cuánto se le daba al señor Narciso Castillo? No, no tengo recuerdo. ¿Al señor Álvaro Cruz? Tampoco. ¿A la FI Fernández? Tampoco. Cuando hablábamos también acerca de esto quisiera como aclararlo. Cuando hablaba acerca del pago por el, digamos, inconveniente que el gobierno anterior no se hizo cargo del pago del directorio telefónico, usted mencionaba el nombre del señor Fabricio y también mencionó al señor Lafi Fernández. ¿Cuál era la vinculación del señor Lafi Fernández con el señor Fabricio Altamirano? Bueno, Lafi Fernández era el director editorial el gerente editorial del Diario de Hoy. Y me visitaron cuando yo era presidente electo para hablarme de esta demanda que el Estado no se las había querido pagar. Entonces, señor Saca, podemos decir que Lafi Fernández recibió sobresueldos de la partida secreta y también recibió de alguna manera el pago de la deuda por el tema de los directorios telefónicos. El pago de los directorios telefónicos es una demanda que ganó el Diario de Hoy en los tribunales y la pagó el Ministerio de Hacienda. Lo otro, lo de la Secretaría de Comunicaciones, eran fondos reservados. Eran fondos reservados. Gracias, presidente. Voy a retomar el tema del cheque que aparece a nombre de Arena. Es un cheque por una cantidad de $413,000. Usted ya explicó que lo ocupaban o se usó esos recursos para brindar seguridad. ¿A qué? Al presidente. ¿A Era usted? seguridad periférica, no solamente en San Salvador, y duró en el tiempo varios meses. ¿Qué tipo de actividades eran estas a las que usted acudía? Era seguridad privada, eran actividades partidarias. ¿Partidarias? ¿En qué sentido? Yo era el ¿Meeting? presidente del partido Arena. Ok. Era durante mítines en San Salvador. ¿Campaña presidencial? No, estamos hablando del 2006. Ok. Campaña de alcaldes y diputados. Entonces, este dinero, como usted era el presidente de Arena, lo erogaba, lo recibía el tesorero de Arena y ellos decidían, digamos, de una manera interna, a qué empresa contratar. Usted nunca tuvo conocimiento de qué empresa era la que contrataban para que brindara la seguridad. No tenía ese tiempo, diputado. Muy bien. Que no había otorgado ningún tipo de beneficio a la Corte de Cuentas. Reitéremelo, por favor. Sí. ¿Nunca tuvo problemas con los finiquitos que la Corte de Cuentas debía entregarle a usted? Yo quisiera, aprovechando, diputado, que usted ha tocado el tema de los finiquitos, hay una confusión con el tema de los finiquitos. Los finiquitos no son una liberación de una persona de su actividad administrativa en un cargo.
básicamente los finiquitos que se nos entregaron o se le entregaron o se le han entregado a todos los funcionarios, que en algún momento se los entregarán a ustedes, es que a la fecha de entregarlos, no hay ningún juicio en ninguna de las cámaras de la Corte de Cuentas. Eso quiere decir, eso no lo salva de responsabilidad que mañana venga una demanda, de ninguna responsabilidad. Ok, señor Saca, ¿por cuántos millones de dólares se le acusó o fue condenado usted? Bueno, la condena fue por 301 millones de dólares. Lo que hicieron los jueces, como lo dije al principio, es una distribución inventada. Le ponemos a este tanto, y nosotros estábamos pidiendo una condena en abstracto, porque a diferencia de un tribunal penal, en un tribunal civil o mercantil, la fiscalía pone una demanda y ahí hablamos de números. Porque no solo se trata, mire, yo vengo a acusar al diputado X o al exfuncionario X por X cantidad. Entonces aquí lo que ha habido es una gran mentira con los números. Por eso le decía que generar expectativas falsas, porque esos 300 millones tuvieron destino. Gastos reservados tuvieron destino. No se quedaron en el bolsillo de Elías Antonio Saca, ni se quedaron en el destino de un par de funcionarios que hemos sido señalados y que hemos sido llevados a tribunales y se nos condenó en juicios totalmente injustos. Señor Saca, perdón, pero siendo estos gastos de la partida reservada de millones, ¿cómo es posible que en las auditorías de la Corte de Cuentas no hubieran sido detectados? O sea, porque digo, eran gastos millonarios. Entonces, si los auditores llegan a hacer, valga la redundancia, auditorías y dan un finiquito, ¿verdad? Si bien es cierto lo que usted dice, pero ellos revisan precisamente procedimientos y legalidades de esos procedimientos y erogaciones y efectivamente en qué se ocuparon. Entonces, ¿cómo es posible que la Corte de Cuentas no hubiera detectado ni lo más mínimo? En el caso de la Corte de Cuentas se ejercía 2 auditorías en la Presidencia de la República. Una, la auditoría normal, o sea, la auditoría en general de toda la operación de la presidencia, y la otra de los gastos reservados. Si usted me pregunta cómo era esa auditoría, era superficial sobre los gastos reservados. En otras palabras, no ejecutaban su responsabilidad como debía de ser. Superficial. Superficial. Tiene la palabra Rebeca Santos. Gracias, presidente. Solamente una consulta. ¿Recuerda quién estaba en Concultura en su gobierno, señor Saca? Sí, Federico Hernández. Ok, ¿Federico Hernández recibió sobresueldo? Sí, recibió sobresueldo. ¿Recuerda la cantidad? No, no la recuerdo. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra Marcela Pineda. Gracias, presidente. Señor Saca, hablamos que los sobresueldos que provienen de la partida secreta habían sido pagados a ministros y viceministros. En ese mismo orden de ideas, ¿se pagaron sobresueldos a su secretario jurídico y al secretario de la presidencia? ¿A su secretario? ¿A ellos? Al secretario ¿Jurídico? Sí, sí, sí. ¿Quién era en ese momento su secretario jurídico? Luis Mario Rodríguez. El jurídico. El de la FUNE. Este señor Luis Mario Rodríguez, este señor, ¿cuánto recibía Luis Mario Rodríguez de sobresueldo de la partida secreta? No lo tengo exactamente, no, creo que son $7,000 mensuales que recibía. ¿Por los 5 años que estuvo? No, mientras duró, porque después se retiró del gobierno. ¿Cuánto tiempo estuvo el señor Luis Mario? No tengo exactamente la cantidad, pero debió ser 3 años y medio. En promedio, digamos que por 3 años el señor Luis Mario Rodríguez recibió en concepto de sobresueldos que venían de la partida secreta $7,000. Es lo que recuerdo, diputado. Es lo que recuerdo. Curioso.
Gracias, señor Saca. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado William Soriano. Gracias, presidente. Señor Saca, siguiendo con esta dinámica, quisiera saber sobre la señora Sandra de Barraza. ¿Nos podría explicar si ella recibió sobresueldos o no? Mire, en el caso, diputado Soriano, de la Comisión Nacional de Desarrollo, la señora Sandra de Barraza era integrante y recibía, yo no tengo el estipendio, pero lo recibían por ser miembros de la Comisión Nacional de Desarrollo. Ellos prestaban ese servicio. Solo quisiera saber si nos puede confirmar cuánto recibía el señor Rodolfo Parker nuevamente. Y esto porque me llama la atención que él recibía ciertos estipendios, cierta ayuda. Si le permitía tener algún maniobrabilidad en la Asamblea Legislativa, o cuál era el objetivo de poder. Era ayuda institucional a su partido. Creo que eran $8,000 mensuales. Señor Saca, usted nos ha reconfirmado que siendo presidente de la República, también era presidente del COENA. Entonces, quiere decir que esos fondos que usted erogó en calidad de apoyo institucional, como usted lo llama, hacia el partido Arena, quedó siempre bajo su administración, es decir, solo cambió de bolsa, porque siendo presidente del partido también era presidente del COENA. ¿O le va a dejar la responsabilidad al tesorero, cuando el tesorero era un subalterno suyo? Diputado, yo quisiera decirle que yo he sido condenado por el manejo y administración de los fondos reservados durante mi administración. Estoy en la cárcel. Yo lo que he hecho es contar la historia. Yo no he dicho quién es responsable o quién no es responsable. Al final, el tribunal consideró que eran ilegales los sobresueldos y los gastos en general. Y para no irse a un juicio de cuentas, que hubiera sido lo correcto, lo que hicieron es condenarnos por cantidades exactas. Sí, le decía si particularmente le iba a dejar la responsabilidad al tesorero, porque eso dejó entrever en su anterior participación. Dijo que esos fondos iban y los recibía el tesorero. Pero si usted era el presidente del partido, usted tomaba las decisiones de las actividades que se debían desarrollar con esos fondos o hacia dónde iban. Por supuesto, era su responsabilidad como presidente del partido. Bueno, esa es una opinión muy personal, diputada. Yo no he dicho ni he responsabilizado a nadie. Lo que he dicho es que se le pagaron esos fondos al partido Arena en concepto de erogación por gastos de seguridad al mandatario de turno. En ese mismo sentido, siendo usted presidente también del COENA, ¿qué miembros del COENA eran también funcionarios de su gabinete? Bueno, varios. El señor Francisco Laínez era miembro del COENA. Yo no recuerdo, porque cuando yo ingresé al COENA fue con el retiro de don José Antonio Salaverría, y eran varios. El ministro René Figueroa también era miembro del COENA, y eran 13 miembros, diputados. Ustedes no sé si habrá cambiado pues el número de miembros de la autoridad partidaria, pero eran varios miembros del gobierno. Y por ende les pagaba sobresueldo a todos ellos. Los que he mencionado, por supuesto. De acuerdo. Una última preguntita. ¿Quién es su abogado, presidente? Bueno, quien me ha representado en el juicio fue el licenciado Palencia Texpan y el licenciado Machado. Ellos fueron mis abogados en ese juicio. ¿Cuál es el nombre completo del licenciado Machado al que se refiere? Mario Machado. José Mario Machado Calderón. Es el mismo. Usted tiene sus manos. Es correcto, aquí lo estoy rectificando. Su abogado defensor es también el que ha sido contratado por una de las comisiones especiales e importante que el pueblo salvadoreño deduzca ahí, sobre el manejo que se está haciendo de algunas comisiones especiales, y si realmente se busca el verdadero objetivo, que es
dar con los verdaderos corruptos o solamente ser un show mediático o una novela acá, ¿verdad? Digo esto porque el señor José Mario Machado, defensor del señor Elías Antonio Saca, también es el contratado por la comisión especial encargada de investigar las ONG fantasmas. Y díganme ustedes con qué solvencia o qué independencia se puede hacer. Se lo dejo al pueblo salvadoreño, nada más para que quede claro que es el mismo abogado el que está investigando las ONG fantasmas, el abogado defensor del señor Elías Antonio Saca. Muchas gracias. Durante su gobierno, ¿quién era la vicecanciller de la República? Habían el canciller, un vicecanciller y la viceministra, de Relaciones Exteriores encargada de los salvadoreños en el exterior. ¿Cuál era el cargo de la señora Margarita de Escobar? Viceministra de Relaciones Exteriores encargada de los salvadoreños en el exterior. Ella recibió sobresueldo. Sí, por supuesto. ¿De cuánto era el monto? Eso no lo recuerdo, diputada. Por los 5 años Sí, mensualmente. Sí, mientras estuvo como... Ok. ¿Quién era el director de la Policía Nacional Civil en ese momento? Bueno, yo tuve varios directores de la Policía Nacional Civil. Uno de los directores, antes de ser director, fue viceministro de Seguridad Pública. Es el ingeniero Rodrigo Ávila. ¿Él recibió sobresueldo? Por supuesto. ¿Recuerda la cantidad? No la recuerdo. Los 5 años mensualmente. Mientras estuvo al servicio del gobierno. Ok. ¿Usted recuerda quién era el presidente de CEPA en su gobierno, señor Saca? El presidente de CEPA al principio fue don Miguel Ángel Salaverría, que en paz descanse. Después estuvo Juan José York. Y por último terminó el señor Albino Román. ¿El señor Albino Román recibió sobresueldo? Sí, por supuesto que ¿Recuerda la cantidad, señor? No la recuerdo, pero sí recibió. Durante estuvo en su periodo fungiendo como presidente de CEPA. En la última parte de mi gobierno, sí. Ok. ¿Recuerda también quién era el presidente de CEL, señor Saca? El presidente de CEL era el licenciado Nicolás Salume. ¿Y el señor Cifrido Ochoa Pérez? No, él estuvo como presidente de ANDA y como y viceministro de Obras Públicas. Él también recibió sobresueldo. Sí, por supuesto. ¿Recuerda la cantidad, señor? No la recuerdo. Mensualmente mientras duró en su cargo. Mientras estuvo trabajando con el gobierno. De acuerdo. Y solo para finalizar, el señor Juan Wright era el tesorero de COENA. Sí, él fue tesorero durante la campaña presidencial de este servidor. ¿Y él recibió en alguna manera sobresueldo? No, nunca recibió, nunca. Gracias, señor Saca. Amable. Esta comisión se lo agradece y estoy seguro que el pueblo salvadoreño de igual manera le agradece los datos que ha podido revelarnos, nombres que ha podido revelarnos, cantidades que ha podido revelarnos. Nos van a ser de insumo para poder dar estos pasos que estamos dando, para poder de alguna manera encaminarnos a encontrar esa verdad que el pueblo salvadoreño merece y poder deducir responsabilidades de igual manera. Yo les agradezco el espacio y sí quise venir aquí a aportar, no a mentir, porque sentarse aquí a decir que no y es sí es muy grave para el país, sobre todo si se busca algo. Yo no voy a juzgar a las otras personas que vengan aquí y que digan otra cosa. Ese es problema de cada quien. Lo que sí le puedo asegurar es que como presidente de la República del 2004 al 2009, hice todo lo posible por mejorar las condiciones de los salvadoreños y también cometí errores. Errores por los que estoy pagando. Errores por los que estoy en un centro penal y no estoy huyendo. Estoy aquí en el país. Porque cuando yo fui capturado el día de la boda de mi hijo mayor, yo estaba enterado que la fiscalía iba a capturarme. Usted sabe que se filtran esas cosas. Yo no salí para ningún lado, no huí del país, me quedé aquí. Porque al final yo tenía que enfrentar y esperar un momento para aclararle a los salvadoreños las cosas. Que el sistema penal funcione o no funciona es otra cosa.
pero yo lo enfrenté y estoy haciendo todo mi esfuerzo, trabajando en el penal desde hace años, sometiéndome a los programas de, no solamente los programas disciplinarios, sino los programas prosociales, los programas generales. Estoy trabajando en la oficina del penal. Estoy viendo una realidad que yo no conocía a fondo. Y usted tenga la seguridad, presidente, de que si yo tengo más información sobre este tema para ayudarles a esclarecer esto, yo estoy disponible. Porque como ciudadano creo que es bueno cambiar las cosas, cambiar lo que no está bien. Hay algunos que dirán, bueno, y el expresidente Saca está preso. Yo estoy pagando las consecuencias de algunos actos, incluso con un juicio sumamente desventajoso. Sin embargo, cuando me invitaron decidí estar aquí porque yo creo que la verdad siempre nos hace libres. Yo estoy muy satisfecho porque me voy con mi conciencia tranquila. Tenga usted la seguridad de que la oportunidad la he aprovechado al máximo. Seguramente el Alzheimer prematuro que podamos tener, hay cosas que no las podemos recordar. Pero he tratado de darles información completa a ustedes, señor presidente. Muchas gracias a los diputados, muy gentiles de su parte por recibirme aquí, por escucharme, y tengan la seguridad que yo estoy a la orden, y al pueblo salvadoreño y a todos ustedes les deseo buenas noches. Que Dios bendiga a la tierra cuscataleca. Muchas gracias. Que Dios lo acompañe. Gracias. Síguenos como Mágico TV.